Si te gusta este proyecto, no dudes en darle al botón de seguir, comentar, dar al like y compartir para que llegue a más personas. También tenemos un Patreon, donde en agradecimiento por tu aporte recibes los capítulos antes que nadie y contenido exclusivo. Gracias por tu atención y por tu apoyo a esta incursión. El exclusivo del mes es el cuento Los hombres en el pantano, de José Revueltas, que puedes escuchar ya mismo al suscribirte. Palinuro de México, de Fernando del Paso. Capítulo 14. Más confesiones. La buena y la mala leche de Molcas. La primera vez que Palinuro abrió los ojos, vio nuevamente a Molcas sentado en el banquillo de los acusados. Palinuro tenía, pues, derecho a un respiro, pero solo se trataba de eso, de un respiro. Los interrogatorios que habían comenzado en las Islas Imaginarias y junto con ello las preguntas que hacía Walter, como si fuera la voz de su conciencia, y que se hacía él mismo, como si fuera la voz de Walter, serían infinitos. Pero mientras le llegaba el turno por una vez más, había que aprovechar la oportunidad para torturar a Molcas a fin de que desembuchara el resto de la verdad. Si era necesario, hasta sacarle sangre. «O hasta sacarle leche», dijo Fabricio. ¿Quién era Molcas? ¿Quién era ese extraño personaje en la vida irreal que, por puñetero, tenía miedo de morir de mal de Parkinson y en cuyo honor se habían compuesto los siguientes versos? En noche lóbrega, galán incógnito, puñeta autárquica, ¿se recetó? ¿Quién era ese muchacho Poker Face? Siempre con su indispensable suéter universitario color mostaza, capaz de tomarse 10 tortas de queso de puerco en el pánuco, poniendo como testigo de sus hazañas a las caricaturas de los rectores que se marchitaban en las paredes manchadas de Coca-Cola, y al Puma universitario y al equipo de fútbol americano con todo y sus porras de muchachas regordetas, y capaz de eructar de una sola vez otras tantas dinastías? No era, desde luego, una segunda versión que reprodujera los ocios deslumbrantes del primo Walter. Por mucho que la voluntad luchara, Molcas nunca podría tener el mismo chaleco de rombos y los mismos anteojos oscuros donde se ahogaban los palacios de Venecia y el Café du Marots. Ni aun cuando se echara mano de todas las posibilidades cromáticas, Molcas podría compararse a Fabricio, que para aquel entonces ya tenía un mundo medieval sobre los hombros y el talismán que su madre le había heredado. Esto es, una lengua larga como un pez rojo y tembloroso a cuyo contacto las azucenas se carbonizaban y el carbón se resbalaba por la costilla izquierda. Entonces, ¿quién era Molcas? «Yo soy Molcas», dijo, y como arte de magia, y gracias a Fabricio, es necesario recordar que Fabricio era mago, el muchacho que estaba en el cuarto se transformó en el Molcas que Palinuro había conocido hacía unas cuantas semanas. Un muchacho que presumía de que, sin ser mago, porque en realidad era adivino, tenía el poder suficiente como para condecorar a un estornudo, reírse de una carcajada con sus propios dientes o mandar a un pedo a los infiernos porque él sí, contra todo lo que le aseguraran Palinuro o el primo Walter, era amo y señor de todo su cuerpo y sus funciones, incluyendo no solo sus bien engrasadas circunvoluciones, que giraban a más de 100 pensamientos por minuto, sino también de cualquier otro órgano, por importante o por sagrado que se considerara. Al mismo tiempo tenía arranques geniales y casi poéticos, y era capaz de pronto de alzar la cara al cielo y decir, por ejemplo, «El cielo está estrellado y tiritan azules», y después cambiaba la palabra astros por una leperada para demostrarle a sus amigos que él, Molcas, no tenía ídolos en la vida, como no fuera él mismo. Aunque a veces también inventaba frases que eran suyas y de nadie más. «Cuando el horizonte se apelmaza», decía completamente borracho, «y los borregos corren tras sus matrículas, puedo paralizar el alba. Soy un hombre de gran experiencia en el asunto».
Le juró a Palinuro cuando se conocieron y comenzaron a hablar sin más ni más de novias, mujeres y amantes. Y luego, sin más también, le preguntó a Palinuro: ¿te has acostado alguna vez con tu novia? A Palinuro le dolían los testículos con la sola mención del nombre de sus novias. Repasó mentalmente a todas las que había tenido y hubiera podido tener, y entre ellas, por supuesto, incluyó a su prima Estefanía, a una criadita dominguera a quien le había hecho más de una demostración empalagosa, y a la hija de su maestra de tercer grado de primaria, que tenía nombre de princesa árabe y una cara de querubín bañada con agua mineral. O sea, todas aquellas que acarició con tanta delicadeza que ellas no se enteraron. Desde luego, eso no es lo que le gusta a las mujeres, le aseguró Molcas, sino por el contrario, que las impregnes de huellas digitales y genitales, como dijo un amigo mío que ya conocerás si deja de llover algún día. Y esa misma mañana en que llovía a cántaros, y tras asegurar una vez más que era un hombre de gran experiencia en el asunto y decirle: cuida que las flores negras de Baudelaire no se transformen en las flores blancas de la leucorrea. Advertencia que Palinuro no entendió, primero por hermenéutica y segundo porque estaba seguro de que Molcas no sabía quién había sido Baudelaire, ni Neruda, ni ninguno de los poetas que citaba en ocasiones como Perico. Los dos amigos pasaron frente a la estatua de San Lucas. Según la leyenda, fue un pintor, aclaró Molcas. Y según la epístola de los colosenses, cultivó el arte de Galeano. Se le considera, pues, el patrón de la medicina entre los católicos. Y a continuación, Molcas observó los dedos de Palinuro y le aseguró que llegaría a ser un buen cirujano si los ejercitaba adecuadamente, y para eso lo mejor era relacionarlos todos los días con los 5 sentidos. Uno se chupa el pulgar con la disciplina de un rumiante, afirmó. Desde el momento mismo en que descubre que es posible trascender a la providencia. El dedo índice, desde luego, es para escarbarse la nariz en busca de misterios verdes, aunque esta actividad solo está permitida a los sábados. Y hoy, por casualidad, es sábado. San Lucas nos perdonará que le dejemos un moco embarrado en su sabiduría. Dice aquí que este venerable monumento al hombre que fue sabio y médico fue trasladado en este recinto en 1859 de la escuela de San Carlos. El dedo anular es para limpiarse las legañas de los ojos, y perdónenme que no pueda enaltecer ese humor cuajado y seco que aparece en los párpados y nos hace ver caballitos de colores por todas partes. ¿Preguntas qué quiere decir Yat-Pik? No tengo la menor idea, le dijo Molcas a Palinuro cuando quiso saber el significado de la inscripción que aparecía en los rollos de mármol. Por último, el dedo chiquito, como su nombre indica, es el auricular o del oído, especialmente diseñado para quitarse la cerilla. Ahora te invito a los portales de la Plaza de Santo Domingo para que conozcas a los evangelistas de los escritores azules. Habrás notado desde luego que faltó un dedo, el cordial, que por lo mismo es el más amistoso y que va derecho al corazón de las cosas. Lo he dejado para el final porque es el dedo reservado al placer. ¿Me permite ser obvio? Clítoris, según afirma Fabricio, fue una doncella griega, hija de un gladiador mirmidón. Era tan pequeña que Júpiter, enamorada de ella, tuvo que transformarse en hormiga para poder amarla. Tú deja correr las delicias y no le temas a la hebra fácil. Clitoréate a las muchachas hasta que las hagas ver su maravillosa suerte. Yo soy un hombre de gran experiencia en el asunto. Por lo demás, y como se había visto, era posible hacerse amigo de Molcas de la noche a la mañana y tratarlo como si uno lo hubiera conocido siempre, y llevara años de convivir y conbeber con él y de jugar dominó en la misma cantina donde corren las horas y se dejan olvidados portafolios sin fondos, llenos de documentos inconsútiles, con 2 condiciones. Una, tomar con cierta filosofía de vulgaridad, o su vulvaridad, como él mismo decía. Y otra, ser como Palinuro era en aquel entonces, un muchacho que creía que todo aquel que estudiaba medicina era una persona excepcional. Y ocurría que, de los 3 amigos, la excepción en este sentido era nada menos y nada más que Molcas, que no estudiaba la gaya ciencia, la ciencia adulterina, como lo clasificó San Víctor, para pasearse por los hospitales vestido de blanco y con maletín en ristre diagnosticando las cataratas trémulas del cristalino y las erupciones polimorfas que le salen en las nalgas a los niños de pecho. En otras palabras, no estudiaba medicina por los mismos ideales que llevaron a Claude Bernard y a Brown Séquard
a renunciar a la literatura y dedicarse a la ciencia. «Gracias a Dios», había comentado Walter. «De otra manera, imagínate los culebrones que habrían escrito». Y si se interesaba en los tumores del cerebro, era únicamente porque había leído en alguna parte que la operación para extirparlos, al menos en aquel entonces, era la más cara que podía efectuar un cirujano. Por la misma razón, despreciaba las reducciones de las facturas del antebrazo, que apenas dejaban unos cuantos pesos de ganancia. Su más grande ilusión era llegar a ser abortero en un país como México, donde estuviera prohibido el aborto. Nada más por eso era un buen estudiante que devoraba los libros y las revistas de ginecología sin que esto quisiera decir que su deseo fuera el de estudiar una especialización, pues el concepto que Molkas tenía de especialistas era el de una persona que estudiaba cada vez más acerca de cada vez menos, hasta que llegaba a saber casi todo sobre casi nada. Y eso era muy triste. No, lo que él iba a ser era un modesto abortero general. «Mientras más mujeres estén dispuestas a desengordar», decía, «más engordará mi bolsillo». Pero esa ya es una especie de especialización, si me permites la redundancia, le dijo Fabricio. Y si a eso vamos, yo creo que si quieres vivir tranquilo y ganar mucho dinero, deberías dedicarte a la investigación sobre el cáncer. Como dijo un ilustre investigador contemporáneo, hay más gente que vive del cáncer que gente que se muere de él. Yo más bien sugeriría, dijo Palinuro, que te dediques a la cirugía plástica, a la que Harold Gills llamó tan atinadamente la cenicienta de la cirugía. Las viejas ricas pagan dinerales para que les desengrases el vientre. Para que le quites las bolsas de los ojos, expresó Fabricio. Para que les hagas una ridectomía, como dicen los franceses, o facelifting, como dicen los ingleses. Esto es desarrugarlas y meterles las arrugas bajo el pelo y detrás de las orejas, de manera que nunca puedan sonreír de nuevo, pero tampoco puedan fruncir el ceño cuando les presentas la cuenta. ¡Qué asco! Abrir la panza de una cincuentona y sacar con las manos 3 kilos de grasa fofa. De acuerdo, es como abrir a un pescado para sacarle las tripas. Las manos se te enceban para siempre, confirmó Palinuro. Quitar las hernias de grasa que abolsan los ojos no es menos impresionante, agregó con aire doctoral Fabricio. Cuando inyectas la novocaína en el párpado, se separa del ojo y se hincha como un globo. ¡Qué asco!, repitió Molkas. Y después, continuó Fabricio, salen las hernias juntas como un racimo de granos de café. ¡Puf!, expectoró Molkas. Pero todo eso deja mucha plata al fin y al cabo, como la compostura de pechos. Pechos flácidos que casi no existen. Pechos enormes a los que les sobran toneladas de grasa. ¿Compostura de pechos? Dijo Molkas. Eso me parece mejor. No veo por qué. En todo caso resulta igual de asqueroso. Hay pechos a los que les sobran, dicho sea sin exagerar, hasta 1 kilo de grasa a cada uno, le advirtió Palinuro. La grasa de los pechos es igual de repugnante, amarilla y coposa. Sí, pero me parece mucho más interesante, definitivamente, dijo Molkas, soñando con un cartel en su consultorio que dijera con letras doradas: Molkas, cirujano mamoplástico. Además, Molkas era un compañero útil. Conocía todos los tejemanejes en la escuela de medicina y tanto para Palinuro como para Fabricio, Molkas fue el oso Balú que le enseñó la ley de la selva. Esto, aparte de que no había libro mediocre sobre historia de la medicina o enfermedades infecciosas o biografías de cirujanos y descubridores de drogas cabalísticas que Molkas no hubiera leído, y compartía con sus amigos esa desesperanza total. Esa angustia que significaba abrir al azar el diccionario de términos médicos y comprobar que cada 50 palabras no sabían el significado de 49 y a veces de 49 y media, y estaba convencido, como lo estaban ellos, de que tales términos se aparecían en las páginas venidos de otros planetas, con el único fin de complicarle la vida a los estudiantes de medicina. Hiperpirexia, esternocleidomastoideo, fenildimetilpirazolona, metilaminometansulfonato.
o sea, simplemente magnosulfona. Y eso para no mencionar, entre otras cosas porque era inmencionable, el nombre de otra sustancia que aparecía en el libro Guinness de los récords y que tenía 1913 palabras, o sea, 1813 más que el trueno de Finnegans. ¿Tú crees que esas palabras tienen un origen humano? ¿Tú crees que hay un hombre con los huevos tan azules para inventarlas? Preguntaba Molkas con ronquidos iracundos. Y Palinuro expresaba su acuerdo recorriendo a grandes pasos la plaza de Santo Domingo. Enfermedad de Rokitansky, síndrome de Babinski-Nageoth. ¿Te imaginas nombres tan complicados? ¿Por qué no fueron enfermedad de Martínez, síndrome de Pérez y Pérez? ¿Es que en España y Latinoamérica no había hombres de ciencia tan disponibles y tan vertebrados como el que más? Se preguntaba Molkas, y Palinuro se reía de buena gana, de buen corazón. Pero pronto los amigos de Molkas comenzaron a sospechar que había algo extraño en esa preferencia por las operaciones de los senos. «Oh, los senos, bayas jugosas», había dicho Gómez de la Serna. «Los senos, bajo las blusas de lunares, tienen 20,000 pezones». Y Molkas se estremecía hasta el tuétano cada vez que él mismo recitaba el fragmento en voz alta, y se condolía también de la pobre Santa Agüeda, la de los pechos cortados. Y es que nunca les había dicho a sus amigos que le gustaban las mujeres con los pechos grandes y generosos, los pechos que se derraman sobre su propia sombra, los pechos alpes de marfil, como los llamó Marino, los pechos que buscan el ombligo y apuntan hacia los dioscuros, los pechos gemelos de gacela, como los llamó el Cantar de los Cantares, los pechos acróbatas equilibrados por toda una bibliografía pecaminosa, los pechos que las trenzas de las valquirias no alcanzaban a cubrir, los pechos perfumados por los biombos, los pechos, por último, amenazados por los tumores malignos y los primeros dientes de leche. ¿Y si se puede comparar a Molkas con alguien más?, le dijo un día Fabricio a Palinuro, confidencialmente, pensando en la forma casi perfecta en que Molkas tocaba el acordeón. Será con Brighella, el cínico y brutal Brighella. Esta era la clave de la personalidad de Molkas. Un muchacho que reunía varias habilidades como tener un magnífico oído musical, dibujar como un rey, etc., pero sin la menor sensibilidad para apreciar la música o la pintura. No es que le tenga asco a la cirugía plástica, dijo Fabricio. Lo que le repugna, en realidad, es cualquier palabra que le recuerde el arte. Las artes plásticas, por ejemplo, dijo Palinuro. Exactísimamente, asintió Fabricio. Pero, entonces, ¿por qué lo de los pechos? Eso es algo que vamos a averiguar muy pronto. En el camino de la comedia dell'arte, Fabricio no era, contra lo que podría suponerse, ninguna Isabela disfrazada, y sí un escaramouche que la rara vez que abría la boca fascinaba a su público con sus aventuras fantásticas. Más de una vez se trepó en una banca de la plaza de Santo Domingo para contarle a los carteros, los vendedores de globos y las amas de casa que iban al mandado una historia de los más célebres cirujanos y pintores de la antigüedad, que se la atribuyó a sí mismo. Y Palinuro, ¿quién más podría ser sino un arlequín? Y no solo porque el primo Walter le regaló el famoso chaleco de rombos de colores, sino también por la manera en que aparecía o desaparecía en la vida de los demás, siempre en forma inesperada y repentina. Sus amigos llegamos a contar hasta 45 apariciones. Y por otros trucos que sabía hacer, como alargar o encoger el cuerpo para aparentar mayor o menor estatura. Y efectivamente, muy pronto los dos amigos conocieron el porqué de la obsesión del malvado Brighella en relación con los senos. Y de paso se enteraron de que durante toda una época de su adolescencia había sido muy infeliz y que todo tenía mucho que ver con su obsesión por los pechos y su primera infancia, que pasó en los brazos de mamá Molkas. Y es que resulta que mamá Molkas, a quien hay que llamar así porque Molkas se negó a dar su verdadero nombre, carecía de pezones y nunca pudo amamantarlo. Dicho sea científicamente, padecía de amastia, dijo Palinuro. Sí serás bruto,
exclamó Fabricio. Amastia quiere decir ausencia de pechos, y lo que la mamá Molcas tenía, o mejor dicho, lo que no tenía, eran pezones. Y esto es nada menos que una simple y vulgar atelia. Es la misma diferencia que existe entre una mujer que tiene polimastia, o sea, varias mamas, y otra que tiene politelia, o sea, varios pezones. Bueno, mamastia o mamatelia, como se diga. El caso es que mi madre nunca pudo darme pecho. O en otras palabras más científicas, el pobre Molcas fue un niño agalacto que nunca tuvo oportunidad de chuparle a mamá los tubérculos de Morgagni, dijo Fabricio, aprovechándose de lo indefenso que era Molcas cuando estaba borracho, perdido. Pero Molcas no escuchaba. Mi mamá entonces me crió con leche evaporada Carnation. leche de vacas contentas de las que servían en los coches Pullman de South Pacific, le señaló Fabricio. De sus tiempos de publicista, Palinuro se sabía unos versos. Carnation milk is the best in the land. Here I sit with a can in my hand. No tits to pull, no hay to pitch. Just punch a hole in the son of a bitch. Bueno, ¿y qué pasó con mamá Molcas y sus conductos galactóforos?, preguntó Fabricio. Mientras tanto, Palinuro se quejaba para sí mismo. Dios mío, todo esto parece una historia clínica inventada por Freud. Los conductos se secaron. Además, mamá Molcas murió hace muchos años y no tiene caso hablar de ella, dijo hijo Molcas. Entonces explícate y dinos por qué comenzaste a hablar de mamá Molcas si no viene al caso. Lo último Fabricio, que era más inocente que Palinuro en algunas cosas, o quizá más olvidadizo. Y Molcas les contó su historia. Les contó cómo durante muchos años el mayor placer que podía sentir, y lo único que lograba la erección, era imaginarse tocando y besando los pechos de una mujer, pero que muy pocas veces se atrevió a hacerlo con sus novias, y cuando se atrevía, o ellas no lo dejaban, o la cosa no pasaba de allí y de mojarse los pantalones. Y el día en que se decidió a inaugurar su vida intersexual, un triste atardecer monogámico con estrellas color tinta que parecían asteriscos melancólicos, y se dirigió a la calle de las Vizcaínas, caminando despacio y con la mano en el bolsillo para irse levantando el ánimo y erguir su complejo de inferioridad, ocurrió una gran tragedia. Tenía ya una idea más o menos fotográfica, o quizá fotogénica, de lo que iba a ser la primera prostituta de su vida. Iba a ser bella, como ciertas muchachas de una espuma que salían en Playboy, y admirable a los sentidos más comunes. Su piel sería un alabastro de contradicciones donde iban a florecer lunares color de miel y barros rellenos con jugo de luna vieja. Y desde luego, además de quererlo con todo el corazón, ella defendería sus repliegues más íntimos como una mariposa boca arriba, para darle a Molcas la sensación de estar violando a una virgen por el camino más encarnizado. O sea, de acuerdo con la descripción de Molcas y con sus alucinaciones, esa mujer admirable iba a ser algo así como una edición pirata de Estefanía. Su decepción, por lo tanto, fue inmensa cuando esa primera prostituta de sus años verdes se negó a quitarse el brasier. Me pagan por coger, no por darme manosear y babosear los pechos, le dijo. Se echó boca arriba en la cama, se levantó las faldas y se transformó toda ella en una flor peluda semidesnuda a lo largo del día, y por si fuera poco, con un olor, Dios mío, con un olor pútrido que nada tenía que ver con las primaveras ríspidas que Molcas se había imaginado. Supongo que no pudiste hacer nada, dijo Fabricio. Nada, confesó Molcas. Casi me atrevo a decir que no se presentó la eyaculación terminal. Se atrevió a decir sin el casi, Palinuro. Pendejo, dijo Molcas. Si ni siquiera se me paró. Eso es impotencia psicosexual, aseveró Fabricio. De allí a las desviaciones sexuales no hay sino un paso, al peeping tom, al contemplismo, agregó imitando con la mano el ojo de una cerradura. Al exhibicionismo,
dijo por su parte Palinuro, enseñándole el miembro a Molcas. El fetichismo. Agregó Fabricio, mostrándole a Molcas el brasier de Estefanía. Al masoquismo. Finalizó Palinuro y le largó a Molcas una bofetada que lo hubiera tirado al suelo si Molcas no lo estuviera ya. Déjalo, no abuses de su borrachera. Es necesario comprender que su líbido ha quedado fijado en el periodo paraláctico. Palinuro encendió nuevamente la lámpara del buró y la colocó por segunda vez frente a la cara de Molcas. «Tienes que confesar», le dijo con voz muy suave. «Tienes que contarnos todo, desde el principio hasta el fin, sin olvidar un solo detalle». Molcas lloró, y sus lágrimas arrastraron consigo las fuerzas que le permitían levantar en vilo la anatomía de Testut. Pero eran lágrimas de cocodrilo, porque enseguida prometió suicidarse. Sacó, en efecto, una pistola de plástico de la bolsa de su gabardina. Se puso de pie y se llevó el cañón a la sien derecha. Después apretó el gatillo. El ruido del tiro, como era de esperarse, no se produjo. No salió tampoco de la pistola una bala de acero, o una bala de plata, o una bala, siquiera, de talco. Volvió a apretar el gatillo. Otro fracaso. Lo intentó por tercera vez. El mismo resultado. En vista de las circunstancias, Molcas mostró el revólver a un público imaginario y dijo: «Señoras y señores, este revólver está envenenado». Se llevó el cañón a la boca y sorbió con gran ruido el veneno. Cayó redondo. Una vez más intentó Molcas hacer el amor con una prostituta. Pero entonces el problema no fue que ella no se dejara besar los pechos, sino simplemente que no tenía pechos. Dicho sea, científicamente padecía de amastia, dijo Palinuro esta vez con una seguridad admirable. Y tampoco en esta ocasión Molcas pudo hacer nada. Creyó entonces que era impotente y que jamás podría acostarse con una mujer. Pero una tarde bendita, una tarde en que fui con otra prostituta, era mi quinto o sexto intento, no recuerdo. Esa tarde, cuando Molcas se quedó solo con la mujer, se sentó en la cama, sin pantalones, con las piernas cerradas, muy triste, y la mujer le dijo: Ándale, que tengo prisa. Y él le contestó: No puedo. Es decir, no quiero. ¿Será que eres todavía un muy niño? Le dijo la mujer. No, yo ya soy un hombre. Lo que pasa es que no quiero. Pero te voy a pagar, no te apures. Sí, eres muy niño todavía. Se te nota en la cara, en el brillo de los ojos. Ven, toma. Le dijo la mujer. Y me dio el pecho. ¿El pecho? Preguntaron incrédulos al unísono Fabricio y Palinuro. Y eso no es nada. El pecho tenía leche. ¿Leche? Sí, porque ella tenía un niño. ¿Un niño? Sí, un niño de pecho, un bebé, así, pequeño como tú. Anda, chupa, niño mío. Le dijo la mujer. Molcas dio una chupada y contempló el pezón erguido. Luego sorbió con más fuerza y la leche le escurrió por los labios y el cuello con una estela propia de espumas antiguas. Al final se prendió como un erizo y su fama comenzó a ascender como un funicular en vistas de los gritos de placer que había dado la hermosa y que los otros dos amigos casi juraban estar escuchando a través de las palabras de Molcas. Creímos por un momento que le estabas matando. Pensamos en llamar a la policía. Pusimos a votación si debíamos o no derribar la puerta e irrumpir en el cuarto para salvarla. Lo hubiéramos encontrado prendido a los pechos. Como un bebé, bebiendo el lujo joyante de esos caramelos oscuros, mientras la hermosa, la admirable mujer manipulaba su miembro, y como para siempre, de pronto y luego que una gota embotonó la punta del pomo de la espada, el esperma salió como geyser, y Molcas sintió lo que ninguna vacación le había dado jamás, y la mujer le tomó el pulso hasta que dio las últimas boqueadas, y Molcas casi se queda dormido en sus brazos. Cuando se levantó, el esperma y 2 hilos de leche confluían en el ombligo de la mujer, como en el centro del Edén.
Pero entonces, ¿no la fornicaste? Después sí, después pude por primera vez en toda mi vida y luego muchas veces más. ¿Cómo? ¿Has vuelto a ver esa puta? Sí, y me dijo, ven la semana próxima y volví porque me enamoré como un imbécil. Y como imbécil, Molkas volvió una y otra vez al mismo cuarto que estaba sumergido en el oscurantismo floral y donde un perro de peluche de cuello suave, las cortinas que esperaban la muerte casta y la percha donde Molkas colgaba su sombrero y ella sus corpiños, fueron testigos de las visitas que efectuó, sin amigos, cada lunes, cada martes, cada día que hubo sol y los helicópteros doblaban las hélices para amar a la mujer y oficiar el intercambio de leches en su vientre nuevo y admirable, y solo después de cada intercambio podía penetrarla y sentir un segundo orgasmo. Molkas comprendió que si esas delicias no podían compensarse con devoción o ternura, con abanicos y ropa de seda tendida a secar, podía simularlas a base de tripas y de corazón. Se disfrazó entonces de estudiante bueno, de los que van a la escuela provistos de una regla para calcular el diámetro de una idea. Se disfrazó de príncipe azul de Prusia. Se disfrazó de persona mayor, dejándose crecer la muela del juicio y unos bigotes que, de tan tímidos, casi no se atrevían a salir. La mujer lo abrazaba, lloraba en su cabeza madroños enteros, le contaba la antigüedad de una frigidez salvaje, la pobreza de sus padres, la hermandad con las calles de la colonia, sus ligas arrojadas al paraíso de los coliseos. Y de todo esto, no quedaba en el cuarto nada que le recordara otros tiempos, ni siquiera por cortesía. Solo la acompañaba la voz de un locutor desde un aparato incógnito, un papel tapiz destrozado por hierbas saúlicas, los retratos de alguien y una niña marina, la que fue ella hace muchos años, junto al huevo nupcial que usaba para remendar los calcetines de Molkas. Por los calendarios pasaba un tren mudo, unas planchadoras conversaban bajo los arcos de frutas y un boticario remoto anunciaba sus bálsamos. Pero eso no es amor, dijo Fabricio. Pero comencé a enamorarme en cuanto me puse a hablarle de mi vida. Y en efecto, Molkas, a la deriva, le discurrió a la mujer un pasado fantástico. Le habló de una caravana de empleos, de subastas y de abrigos y camisetas usadas, de la obligación de hacer milagros y componer las cañerías antes del meridiano. Al principio lo hizo a paso de tortuga y sintió su voz esponjosa, pero el miedo al vacío y los espasmos de la admirable matizaron los remordimientos. No tuve mamá, le contaba. No tuve papá, crecí en un orfanato. Mentiroso de mierda, dijo Palinuro. Fui muy desgraciado. Me pegaban con una vara de membrillo y me robaban las almohadas. Me prohibían llorar y me ordenaban que tuviera sueños dorados. Pobre Molkas, mi amor, cómo has sufrido. Pero sigue mamando, amor mío. Luego me cuentas, decía la hermosa, y los resortes del colchón saltaban de placer. Luego tuve una novia, le escribía muchas cartas de todos los colores y todos los perfumes, le contaba que estaba muy solo entre los huérfanos, que la escuela era gris, que la comida era una porquería, y ella me contestaba lo mismo. Me dices que estás muy solo entre los huérfanos, que la escuela es gris, que la comida es una porquería, y que siempre te contesto, te digo lo mismo que tú me has escrito. Pobre Molkas, pobre amor. Pero se puede ser más desdichado. Por supuesto, mujer, le dijo Molkas. Si los perros y los bedeles te traicionan y tú mismo faltas a tu palabra y vives en un fárrago de noches que se cotizan por sus alumbramientos, imagínate, y al día siguiente ir a trabajar a un banco 10 horas seguidas, y vienen y te hundes en esta buhonera, y escuchas el murmullo de tus esfínteres. Manejar esas máquinas, contabilizar 10,000 cheques diarios hasta que ya no puedes más. Mujer y los amigos y los pelotones adiposos de las glándulas mamarias. ¿Sabes qué era yo desde entonces?, le preguntó la mujer. Una puta, le dijo Palinuro. ¿Qué comes que adivinas?, preguntó Molkas, a lo cual Palinuro contestó muy serio. Todas las mañanas me desayuno un diccionario en su tinta. Pues sí, dijo la mujer.
Así como me ves desde entonces era ya una puta. Creo que lo fui siempre. Creo que nací con las piernas abiertas. Pero Molcas no la escuchaba. Luego, cuando llegaba el día del pago, otra vez a emborracharme con los amigos del banco y mi novia se quedaba esperándome siempre bajo un fresno, acribillada por las palomas. Pero la mujer no lo escuchaba. Yo viajaba en un tranvía cuando iba a la escuela y un viejo me daba mordiscos en los muslos. ¿Te daba cosquillas? Me daba mordiscos y lo peor de todo es que ese viejo era mi padre. Molcas se levantó, hizo un lance con su capa y le habló sin ambages en los siguientes términos. No se puede hablar así, mujer. No se puede exhibir a los familiares como si fueran monos de circo. Eso, que se llama ropa sucia y que en tu caso está podrida, se lava en casa automáticamente. Molcas, amor mío, hijo, nunca te había visto así. Y nunca más me verás. Vergüenza de darte. Sí, mi amor, claro, perdóname, decía la admirable, abrazada a sus rodillas. Levántate y anda al carajo. Perdóname, Rorro, güerito de mi alma, te digo. Y le besaba los raspones de las rodillas, las idas a patinar y los partidos de béisbol. ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿Dices esto de tu padre? ¿Qué no dirás de mí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué dramón! Dijo Fabricio, sin decidirse a creer una palabra de lo que decía Molcas, pero los niños y los borrachos dicen la verdad. Apuntó Palinuro, recordando que en ese caso tan particular, además de estar borracho, Molcas estaba niño. Una vez más me ofreció sus pechos, dijo Molcas, pero Molcas los despreció. Sacó de su cartera un billete sucio, lo hizo una bolita y lo disparó al retrato de la recién aparecida Virgen de Fátima. La mujer le gritó desde la ventana y volvió a mostrarle la Vía Láctea. Un chisguete blanco alcanzó a mojar a Molcas, que pronto se perdió entre la inaudita exposición de cráneos fosforescentes que transitaban por la calle. ¿Y no volviste nunca? Sí, volvió una vez más porque necesitaba los pechos de la mujer, pero la mujer, del susto, perdió la leche y perdió a Molcas para siempre. ¡Qué tragedia! ¡Qué horror! ¿Y qué hizo ella? ¿Se tiró a la vida honrada? Más vale que nos digas la verdadera razón por la cual la abandonaste, Molcas. Fue por culpa del niño, que berreaba como un endemoniado. Ah, primero lo dejabas sin leche y luego te quejabas porque berreaba de hambre. Eres un descarado. Eres un destetado. Eres un desheredado. Eres un despechado. ¿Qué hiciste después? A Molcas, a diferencia de Palinuro, no le interesó robarse un itinerario donde florecían las latas de aceite y las enajenaciones publicitarias. No en balde había crecido entre alusiones científicas al sexo y a los gonococos, y entre plegarias rústicas que conjuraban las oclusiones atmosféricas para que la alfalfa creciera más verde. ¿Te dolió mucho dejar a la hermosa? De ninguna manera. Las frutas vacías volvían hermética toda posibilidad de farándula. ¿Te bebiste una botella para olvidarla? Se bebió una botella, se hizo de amigos más listos y visitó burdeles y burlesques de una variedad infinita. Luego, con toda la consistencia de que era capaz, se puso a buscar a una novia que suscribiera sus herejías. Se fue a los parques a la hora en que los jardineros vapuleaban el pasto con látigos niquelados y compró manzanas almibaradas para convidar a una niñera rubia. Esperó a que las colegialas de la Benito Juárez y la secundaria 18 salieran de clase y les silbó piropos que las hacía enrojecer de las pantorrillas para arriba. Visitó los barrios bajos, codeándose con borrachos que agonizaban de insuficiencia alcohólica, peluqueros decididos a oxigenar a sus víctimas y ciegos que los importunaban con sombreros y cíperes voladores. Compró todos los periódicos del día, incluyendo los vespertinos rojos, y se dedicó a buscar a las adolescentes perdidas. Marta, 13 años, salió de su casa el domingo pasado y no ha vuelto. Vestía blusa blanca como la nieve, falda color rosa, tobilleras amarillas. Le guiñó el ojo a la portera. Solicitó a una viuda que tenía largas uñas australes
y estaba siempre cubierta de alhajas agóreas, y se permitió darle de nalgadas a la cocinerita del café de chinos. La niñera se dejó invitar a uno de esos cines de barriada donde entre caricatura y caricatura se desplazan algunos barcos llenos de helado y donde las viejas van con sus paraguas para jalarle las piernas a los muchachos y las jovencitas van con sus uñas para encajarlas en las piernas de los viejos y los viejos van con sus pipas y etcétera. Y la niñera se dejó tocar y besar los pechos delante de una multitud de beduinos de la Arabia feliz que galopaban por la Arabia pétrea. Una muchachita extraviada, en un callejón inmundo, se dejó llevar a un jardín una noche y bajo un farol del que colgaban 5 esferas para adivinar el futuro, se dejó masturbar con la condición de que Molkas lo hiciera sin despeinar los pelitos púbicos. La viuda, chorreando aniversarios, se dejó llevar al cuarto de un hotel, se quitó sus trapos negros para mostrar sus calzones ultravioleta y después le bailó a Palinuro la danza del ombligo. Luego se acostó en la cama y comenzó a resoplar como un rinoceronte. Pero Molkas había ya probado el sabor de la leche y nunca más pudo hacer el amor. ¿Nunca? Preguntó Fabricio. ¿Nunca de los nuncas? Preguntó a su vez Palinuro, con acento bíblico. Nunca por un mes, dijo Molkas, porque al fin, y casi por casualidad, conoció a una lavanderita de ojos negros como capulines y trenzas castañas con reflejos cobrizos que lo invitó a visitarla. Vivía en un cuarto, sola, en una azotea desde la cual era posible admirar el zodiaco entero. ¿Y cuál no era la sorpresa de Molkas esa misma tarde cuando vio en la blusa de la lavandera 2 manchas de leche seca y amarillenta? Y ella se quitó la blusa para enseñarle sus pechos llenos de leche. Le contó que durante muchos años le salían en la matriz unos tumores grandes y redondos, transparentes, llenos de cosas inaudibles de todos colores, que transbordaban de la mesa de operaciones a las bomboneras llenas de fenol de los laboratorios de patología. Pero eran tumores benignos, le dijo el médico, que solo desaparecerían el día que ella tuviera un hijo. Yo no quería tener un niño, Le dijo la lavandera. pero mi cuerpo lo quería. Una vez me decidí y lo tuve. ¿Dónde está? Preguntó Molkas. No está. Lo regalé hace unos días. Va a vivir mejor y lo van a querer más. ¿Y todavía tienes leche? Todavía. ¿Y todavía tiene leche? ¿Todavía? Contestó Palinuro a nombre de Molkas, porque Molkas se había quedado dormido. Desde entonces, los 2 amigos comenzaron a entender un poco más a Molkas y alimentaron su obsesión, por así decirlo, asegurándole que era muy difícil que padeciera de solitaria con las molestias colaterales, expulsión de cucurbitinos por el culo, pues ya Savonarola había exaltado las propiedades vermífugas de la leche de la mujer, recordándole que San Pablo compara sus enseñanzas a los corintios con la leche dada a los niños, pidiéndole que ahorrara dinero para viajar y conocer algún día las fuentes de Villa d'Este, donde había esculturas de mujeres, o al menos una, con pechos increíblemente grandes, regalándole unas fotografías de la James Manfield y un número de la revista Bizarre donde se ilustraba a Rosalie Fournier, la mujer cuyos muslos se le atrofiaron y se le convirtieron en pechos, y sugiriéndole que si le era otorgado elegir el animal en el que iría a reencarnar, escogiera o ser un chimpancé para lactarse durante años enteros, o bien una de esas hormigas especializadas en cuidar a los pulgones que dan leche dulce, o bien una sanguijuela cuyos servicios todavía se siguen empleando en medicina, como en el caso de la pericarditis, y con frecuencia hay que untar la piel del enfermo con leche azucarada cuando el animalito se rehúsa a succionar. El primo Walter, que, claro, no podía quedarse callado y que entre paréntesis le puso a Molkas un apodo bilingüe, Melkas the Lecarus, no estuvo de acuerdo con la elección y le dijo que lo mejor era que mamá Molkas reencarnara en un mamífero monotrema, ya que la leche de estos animales le sale por los poros, le escurre por la piel y tiene que ser lamida por la cría. Y él, Molkas, reencarnara en un pez de la clase Teleost, que tienen sus papilas gustatorias repartidas a lo largo de todo el cuerpo. Además, Walter, por supuesto, le recomendó la lectura de la mitología hindú para que se refocilara con la leyenda de Lakshmi, la diosa que nació en el mismo mar de leches donde seguramente había nacido también Kamadhenu, la vaca alada de las 3 colas, y le contó la leyenda de Júpiter y la cabra Amaltea, y de Esculapio y su cabra respectiva,
y le leyó un trozo del Ulises donde Leopoldo Bloom se imagina que está ordeñando los pechos de Mary directamente sobre su taza de café. Molkas no descansó recorriendo cuánta tienda de antigüedades había en México, y de ambigüedades también, le recomendó Palinuro, desde que Fabricio le contó que recordaba haber visto una estatuilla de marfil de la Diana de Éfeso en su representación del Polimasto, la de múltiples pechos. De una enciclopedia, Molkas copió después un dibujo de la Ceres mamosa, nodriza del mundo, que también estaba representada con un gran número de pechos. En los libros de texto se enteró de que son las proteínas las que aluden la leche humana, que el acto de mamar está relacionado íntimamente con las contracciones uterinas y que la leche de vaca puede ser maternizada mediante la centrifugación que separa la caseína y la manteca. Y cuando Fabricio le contó que los judíos ortodoxos no usan los mismos cuchillos para partir la carne que para los productos derivados de la leche, se preguntó qué haría un cirujano judío cuando tuviera que operar el seno de una lactante, y si existía lo que podría llamarse la cirugía kosher. En un compendio de sabiduría casera supo que para mejorar la leche de la mujer hay que darle cabezas de camarón y gusanos de seda pulverizados y disueltos en vino. Walter le descubrió también la leyenda del mago que se había transformado alternativamente en hombre y mujer y le tradujo trozos enteros de Les Mames de Tiresias. ¿Tú crees que Tiresia, cuando dejaba de ser mujer y volvía a ser hombre, conservaba leche en sus pechos? Le preguntó a Fabricio. No tengo la menor idea. Lo único que sé es lo que dice el papiro del Elbers. Y es que la leche de un hombre, por su incalculable rareza, está llena de virtudes. Molkas se estremeció, porque por primera vez se dio cuenta que podía, ¿por qué no?, ser homosexual. Pero, ¿se es homosexual cuando uno se enamora de un hermafrodita como Zeus Stratios, el de las grandes chiches? Además, dijo Fabricio sin que viniera al caso, Tiresia confesó que la mujer gozaba 9 veces más que el hombre en el acto sexual. Por otra parte, mucho ojo, no confundir esos fenómenos extraordinarios con otros más comunes, como el de la llamada leche de brujas. Y una tarde, Molkas llegó al cuarto feliz, como pocas veces, porque acababa de descubrir la leyenda de Moisés. El arcángel Gabriel, cuando lo dejó en la cueva, hizo que brotara leche de uno de sus dedos, para que no se muriera de hambre. ¿Se imaginan qué maravilla tener un dedo que dé leche y chupárselo toda la vida? Dijo Molkas en el colmo de la alegría. Y es que en el fondo, Molkas no era sino un niño. Un niño con la leche todavía en los labios, como dijo Palinuro. De todos modos, algo sí que estaba bien claro, y cuando Molkas acabó de dormir, la mona de su patafísica borrachera se encargó de recordárselo a sus amigos. Había nacido virgen, pero no Virgo, y aunque se hubiera sido, ya no era virgen. Por lo mismo, habría de iniciarlos no solo en los misterios del sexo, sino también, ¿por qué no?, en los placeres de la necrofilia. Para ello, irían a la misma calle de las Vizcaínas, donde se alborotaban las médulas de los cargadores y los carteros dejaban sus mochilas a la mitad de la calle y de las escaleras para entregar a las pirujas una carta de amor a primera vista. A esta calle llegaban también, cada 8 o 15 días, los médicos de salubridad y abrían las piernas a las putitas para recetarles antibióticos y coitos de emergencia. Los estudiantes tenían, por lo general, sus horas de visita. Aquellos que por primera vez se lanzaban a cabaretear al ritmo amargo y frenético de la cerveza y de la obertura de Poeta y Campesino, elegían la medianoche. Caminaban del brazo arrastrados por las tufaradas a pescado fresco y se aparecían en Palomilla con las manos llenas de promesas. Estos eran los estudiantes troyanos que estaban siempre listos para presentar armas. Otros muchachitos, los de secundaria, que aún empuñaban su sexo en son de alegría, llegaban como en florilegio puntual a la hora del cartero y de los vendedores de cepillos. Paseaban sus corazonadas lampiñas por las aceras de enfrente y desde allí contemplaban la fila de puertas y ventanas. Algunas pirujas les enseñaban de una vez por todas el estupor recién talqueado, y otras algún pecho de emperatriz y un par de muslos donde un sacerdote había perdido el alma y la dentadura.
Las mujeres los llamaban por el color de su piel y de sus suéteres, y ellos fingían que no las escuchaban. A la salida de la escuela eran rescatados por las colegialas de uniformes heráldicos y se iban diciendo el amor en voz baja, tocándose apenas la punta de los deseos. Al mediodía llegaban los borrachos que se orinaban en las calles sin piedad y los camiones de fumigación que recogían a las ratas, muertas de un taconazo plateado. Así, a las 4 o las 5 era el turno de los pequeños horticultores que habían vendido sus cosechas del día en la Merced o en Jamaica. A las 9 o 10 de la noche llegaban los agentes viajeros que le regalaban a las muchachas un dominó en miniatura, chocolates de plástico o relojes de arena que provocaban su admiración durante un minuto de silencio. Cada día 29 se aparecían los empleados del Banco de Comercio, del Banco Nacional y del Banco del Atlántico, después de balancear las cuentas de cheques y la fidelidad conyugal. Y si no, muchas veces, cuando menos una, llegó a las Vizcaínas una ambulancia para llevarse a la morgue a una prostituta muerta. Un desconocido destripador la había abierto el vientre con un trozo de espejo en busca, quizá, de una nueva imagen. Algo semejante estaban ellos dispuestos a hacer, pero era necesario, primero, decidir si había que llevar a la prostituta al cuarto para hacerle el amor despierta y viva y luego anestesiarla para matarla mientras estuviera dormida, o hacerle la autopsia mientras estuviera dormida y después matarla mientras estuviera aún viva, a fin de hacerle el amor cuando estuviera muerta. La otra posibilidad era la de llevarla ya muerta al cuarto y en este caso no tenía que ser necesariamente una prostituta, pero sí una mujer joven y bella que tendría que morir en una calle céntrica por cesación de vitalidad del corazón. Sería, de ser posible, más desconocida que las compañeras de clase y viviría sola con sus gatos guardaespaldas y sus periquitos australianos vestidos de perejil y crepúsculos verdes, y no llevaría consigo ninguna credencial o carta de amor que le diera un nombre o un color de ojos en la vida. Caería en medio de la calle y de los zapatos de piel de cerdo, y sería arrastrada por la indiferencia de los peatones que se replegarían como adversarios vencidos mientras la mujer, muerta, recorría una extensión ilimitada del miedo y los presagios. Una leve crepitación de flores anticiparía el ataque al corazón. La policía, tras comprobar que las fosas nasales estaban descarburadas, le regalarían el cadáver a la escuela de medicina y ellos se encargarían de robarlo. Fabricio llegaría en una ambulancia de la Cruz Verde mientras Palinuro y Molca se emborrachaban a Caronte. Luego penetrarían en la cisterna abriéndose paso entre las sombras juncales, los fríos musgosos y los espasmos fermentados de los muertos, y se la llevarían en hombros. Los budas panzones que comían uvas de mármol en las escalinatas de la escuela y las serpientes enrolladas en los mundos de ónix se estremecerían al grito de la sirena, y la sirena recorrería las calles de Guatemala, Brasil y Palma Norte, y sus gritos rebotarían en las aletas sostenidas de los dinteles y en las leyendas congeladas según designios coloniales, y de paso asustaría a los burgueses que a esas horas entrelazaban piernas y vejámenes. Llegarían, pues, a eso de las 11 de la noche, cuando las campanas arrebatan las lenguas de las canéforas. Abrirían las puertas de la ambulancia y bajarían a la amada inmóvil. Y si algún vecino en pijama o en traje de parranda preguntaba qué había pasado, simplemente se le diría que era una herida en convalecencia por culpa de una colisión inverosímil entre patricios y garbanceros, y se le enseñaría su rostro tranquilo y sus ojos de dama incógnita. Una vez en el cuarto descubrirían su belleza egipcia que se extendería por la punta del peroné a los cabellos desconcertados sobre la almohada, y que recorría valles y colinas color salmón, pilastras, pinos mansos con sus pezones al aire y aglomeraciones velludas. Entonces le harían el amor mientras pareciera dormida. Otra condición era, por supuesto, que el cuerpo estuviera fresco. Y fresco, en estas circunstancias, no quería decir tibio, dijo Molcas, pero ya que no se podía evitar que estuviera frío, ni se podía esperar que estuviera caliente, sí había que asegurarse, al menos, que no estuviera helado, de la misma manera que si no podía estar suave, y por otra parte no podía dejar de estar tieso, lo ideal sería que estuviera menos rígido de lo necesario y no más correoso de lo probable. Entonces, lo único que restaría por hacerle sería el amor y la autopsia. Ya fuera uno antes y otro después, o uno antes y otro después, o las dos cosas al mismo tiempo, y ya fuera Palinuro antes y Molcas después y Fabricio último, o los tres al mismo tiempo, o bien dos antes y uno después, o bien los dos primeros después y el uno último antes, dejándolo a la suerte o por orden alfabético, o al revés,
o por secuencia de estaturas, de modo que el más alto hiciera la autopsia primero y el más bajo el amor después, o al revés, o según el largo de nuestros miembros viriles, agregó Molcas, ya fuera antes de la erección, o después, o en vez, y dependiendo no solo de si la erección ocurría ante la perspectiva de hacer el amor antes y la autopsia después, o al revés, sino también de cómo, al igual que el cadáver, estuviera el miembro de cada quien en cuanto a lo duro, lo suave, lo frío, lo tieso, lo correoso, lo caliente y lo flexible. Después, la adquisición ya estaba allí, en el centro de la cama, y la cama estaba en el centro del cuarto, y el cuarto en el centro del universo. Fabricio, Real Colegio de Cirujanos, levantó las manos como pidiendo aplausos, pero lo que en realidad pedía, y así lo entendieron sus ayudantes, es que le pusieran sus guantes. Mirad, pues, que he tenido el gusto de apurar la copa de un mendigo sin apearme de la bicicleta. Es más, una copia fiel de este original ha sido enviado al César junto con un racimo de uvas envuelto en la piel de Frutidor. ¿Cuál es la historia clínica de nuestra paciente? Presenta fiebre con hipo, lo que quiere decir, doctor, que el mercurio del termómetro está comprometida en una carrera de obstáculos. Encefalitis epidémica, diagnosticó Fabricio, y con un gesto pidió que le colocaran el cubrebocas. ¿Qué más? Presenta un agudo delirio de persecución. A donde quiera que va, la persiguen sus recuerdos, sus malos pensamientos y un muchacho de 20 años. Ese soy yo, afirmó Palinuro. ¿Y de qué la vamos a operar? Preguntó Fabricio. De todo, doctor, de quistes sebosos, del apéndice, de tumores cerebrales, de la muela del juicio, de difteria, de paludismo. Tenemos que hacerle una histerectomía, maestro, una flebotomía, una rinoplastía, una ablación. Tenemos que sangrarla, doctor, intubarla y cauterizarla. Tenemos que operarla del sarampión que le dio en las rodillas, maestro, de los golondrinos que le salieron en los sobacos, de las uvas que le crecieron en el ano, de las naranjas que le maduraron en el pulmón, aseguró Molcas. De los picos de cuervo que se le atoraron en el esófago, maestro, dijo Palinuro. De las flores tropicales que le salieron en la nariz, de las moscas que revolotean en su aliento. Uf, exclamó Fabricio agitando las manos enguantadas. Espantan esas moscas del cadáver. Sus patas son vectores de microbios. Tenemos que operarla de linternas en los riñones, dijo Molcas. De anónimos en los ovarios, de cosquillas en el páncreas. De catarro, maestro, de los espantapájaros que se escondieron en su corazón. Fabricio cogió el bisturí que le extendía a Molcas, le abrió las piernas a la mujer y le metió el bisturí por la vagina, limpiamente, hasta el fondo. ¡No seas bruto!, le gritó Palinuro. Fabricio, que era mago, sacó el bisturí de la manga de su camisa y atrás de él, anudados, 3 pañuelos de diferentes colores. Esto les dio otra gran idea. Fin de la primera parte.